Buenos días, hermanos, hermanas. Paz y bien. Somos el Ministerio Católico en Espíritu y en Verdad, y el día de hoy les vamos a compartir la lectura del Santo Evangelio que corresponde al día de hoy, lunes 2 de mayo. Nos ponemos en presencia de nuestro Señor Jesucristo y Mamita María, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy nos toca dar lectura al Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que parece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar la obra de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Qué hermoso evangelio el día de hoy. Es algo que a mí de hecho me llena mucho. Es donde encuentro el significado de algo tan valioso para la Santa Madre Iglesia. Es algo que San Juan hace referencia y énfasis al pan de vida, que es el alimento que perdura para la vida eterna. Entonces, ¿aquí a qué se refiere San Juan? En el Evangelio de San Juan presenta la realidad de la Eucaristía por medio de ese discurso de pan de vida. Ahí es donde nos hace referencia que ese pan, ahí, es la Sagrada Eucaristía, que nos tenemos que acercar a nuestro Señor Jesús. Ese es el verdadero pan de vida. Porque aquí Él nos dice, nos dice Él, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que parece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ahí viene, eso, hay que hacer un paréntesis ahí. Esa es la parte donde San Juan nos explica de la Eucaristía. Recibir la Eucaristía, ese es el verdadero pan de vida, el pan de la vida eterna, porque en aquel tiempo toda esa gente iba para saciarse porque Jesús les daba de comer siempre a la gente que lo seguía siempre, y muchos lo seguían aún mirando los signos que Jesús hacía, los milagros que Jesús hacía. Lo seguían, pero también por el interés de que les daba de comer. Y ahí van ellos a donde quiera que Jesús se presentaba, les daba de comer, les hablaba de esa palabra de amor. Y muchos lo captaron, otros no. Así como ahorita, en estos tiempos. Seguimos a Jesús tal vez por un interés. Ellos iban por interés de la comida, aparte de que miraban esos signos, esos milagros. Lo seguían por un interés de alimentarse materialmente, podríamos decirlo. Pero ¿a qué nos hace énfasis? Nos dice, trabajad no por el alimento que parece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Y ese es el alimento que perdura para la vida eterna, el alimento que Jesús nos dejó, la Sagrada Eucaristía, que es vida eterna.
entregarnos a Jesús. Jesús está ahí esperándonos para que abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser y recibirlo dentro de nosotros, para recibir esa paz espiritual, para acercarnos más a Él y ya no ser tanto de la tierra, sino ser seres más espirituales. Y más que nada nos da ese énfasis para acercarnos a Él, recibir la comunión, recibir la Sagrada Eucaristía, que ese es el verdadero pan de vida. Y aquí nos preguntan, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Y respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y a quién envió Dios? A su propio Hijo, para escucharlo, para escuchar la verdad, para escuchar esa verdad que Él nos tiene día con día. Ahora, en el Santo Evangelio, ahí viene la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida eterna, igual que la Sagrada Comunión, porque sus palabras de Él son eternas. Lo que Él dijo hace 2000 años es lo mismo que Él nos está indicando ahora. Leemos la Biblia y muchas veces no la entendemos, pero hay que seguir leyéndola para alimentarnos de esa palabra de Dios. Tal vez otro día la puedes leer otra vez y te da otro mensaje, no lo sé. El Espíritu Santo te está indicando qué es el significado, qué es lo que tú necesitas escuchar. ¿Por qué? Porque su palabra es eterna, es fuerza y es poder. Y de esa palabra nos tenemos que alimentar, al igual que de la Sagrada Eucaristía. Es algo hermoso aquí que San Juan nos presenta ese énfasis para mirar de dónde salió eso, cómo es que Jesús nos da ese pan de vida, ese pan que siempre lo gozamos. Cada vez que vamos a recibir a Jesús Eucaristía, recibirlo con ese amor, con ese gusto, y no recibirlo con un interés de que me cure, de que me dé. Lo que tenemos que hacer es lo que aquí nos dice Él, llenarnos de amor, ser humildes, ayudar a nuestro prójimo, así como Jesús ayudó a tanta gente ahí, dio de comer a tantas personas. Aquí nos hace referencia también San Juan, dice, Jesús se preocupa por nuestras necesidades materiales, de dar de comer a la multitud hambrienta, pero nos invita a pasar a la otra orilla, a renunciar a una relación interesada con problemas cuando no podemos resolverlos por nosotros mismos. Eso es a lo que se refiere San Juan también. En muchas ocasiones tal vez buscamos la presencia del Señor por un interés propio. Tal vez tengo problemas, situaciones, todos lo tenemos, sí. Pero cuando llevamos esas situaciones de la mano de Jesús y nosotros hacemos lo que Dios dice, ¿qué va a hacer Jesús? Él se va a preocupar por nuestras situaciones. Nosotros nos preocupamos por lo que Dios quiere y Jesús se va a preocupar por las nuestras. Nunca hay que soltarnos de la mano de Jesús. Siempre hay que seguirlo y creer en su palabra porque Él aquí nos está haciendo su referencia. ¿Y qué tenemos que hacer para realizar la obra de Dios? La obra de Dios es esta, que creáis en Él, que Él ha enviado. Creer en su palabra. No, nunca dudar de la palabra de Jesús, nunca. Porque está sellada, esa palabra de Dios está sellada por Dios mismo, y aquí no lo está haciendo referencia, está sellada por Dios mismo. Y siempre hay que tener hambre de su presencia, hambre de alimentarnos más de su palabra, hambre de alimentarnos de ese pan vivo. Hermanos, hermanas, yo les hago una invitación, que subamos a esa barca que ellos subieron, esa barca que nos va a guiar hacia la presencia de Jesús, que tenemos que caminar ese mar, ese lago, lo que sea. Todo eso son los obstáculos que nos impiden acercarnos a Jesús. Nuestros problemas, nuestras situaciones, todo ponerlos en las manos de Él, porque Él lo va a hacer más ligero.
si lo vamos a llevar con amor. Si tenemos situaciones, todos tenemos situaciones, problemas, pero todo a ponerlo a los pies de Jesús. Subámonos a esa barca, hermanos, hermanas, y cruzar ese mar para llegar hacia Jesús. Que nada nos impida, que no haya ningún obstáculo que impida que nos acerquemos a Él, porque Él nos está esperando ahí con los brazos abiertos para alimentarnos de ese pan, de esa palabra viva, de ese pan bajado del cielo. Ese pan que nos da la vida eterna. Hermanos, hermanas, les deseo un feliz inicio de semana y sigamos en esta semana meditando esta palabra del Señor. Los invito a que se acerquen más a Jesús, a recibirlo en nuestro corazón, a recibir ese pan bajado del cielo, porque Él es nuestra fuerza y Él quiere que estemos junto con Él, tenerlo dentro de nuestro corazón y seguir en esa paz y en ese amor y con esa humildad de nuestro Señor Jesús y ayudar a toda la gente que Él quiere que nosotros sigamos ayudando, así como Él ayudó a tanta gente a dar de comer, ayudarlos nosotros a esas personas a encontrar, a esas personas que necesitan de ese pan, de esa palabra viva. Gracias, hermanos, y sigamos meditando la palabra de nuestro Señor Jesús. Feliz inicio de semana.